En el eterno conflicto entre el bien y el mal, hay momentos cruciales que trascienden el tiempo y el espacio. Uno de esos momentos está marcado por el enfrentamiento épico de dos titanes celestiales, el arcángel Miguel y Satanás. Sorprendentemente, no fue un enfrentamiento fortuito, sino que ocurrió en dos ocasiones distintas a lo largo de la historia. Estos eventos, narrados en textos sagrados y antiguos relatos, arrojan luz sobre la lucha eterna entre las fuerzas divinas y las tinieblas. Bienvenidos a un episodio fascinante de exploración divina. Hoy nos adentraremos en el intrigante enfrentamiento entre dos de las figuras más icónicas en la historia de la espiritualidad, el arcángel Miguel y Satanás. Acompáñenme mientras desentrañamos los misterios y las lecciones que se ocultan detrás de estos dos impactantes encuentros celestiales. Si disfrutas de este contenido, te pido que me apoyes con tu suscripción y no puedas perderte ninguno de nuestros futuros videos. 2 veces que el arcángel Miguel enfrentó a Satanás. La primera, en relación al cuerpo de Moisés. En Judas, versículo 9, se describe un evento que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Miguel tuvo un enfrentamiento con Satanás acerca del cuerpo de Moisés, pero no se detalla en qué consistió ese enfrentamiento. Judas, versículo 9 dice: Pero Miguel el arcángel, cuando contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Este evento se relata en el libro de Judas. Es posible que Satanás quisiera conocer el lugar de entierro de Moisés para construir un santuario allí. De esta forma, Israel podría caer en la adoración idolátrica de los huesos de Moisés. Como representante angelical del pueblo de Israel, Miguel se esforzaría por preservar al pueblo de esta forma de idolatría, manteniendo en secreto el lugar de entierro. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Kadesh. Condujo a los israelitas hasta el borde de Canaán y tuvo una visión de la tierra, pero no se le permitió entrar en ella. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio un vistazo a la tierra por la que había dejado Egipto. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga, y ahí terminó. Dios quería que estuviera en casa. Moisés entregó su espíritu. Moisés murió según la palabra del Señor. Después de la muerte viene el entierro, como en el caso de Moisés, pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre el llamado de Moisés. Deuteronomio 34:6 dice: Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, pero hasta hoy no conoce nadie su sepulcro. Moisés es la única persona en la Biblia a la que Dios personalmente enterró. ¿Lo sabías? El Señor luego ocultó la tumba. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Pero el punto crítico es que, incluso si Miguel es un arcángel, no se atrevió a hablar de manera injuriosa al que gobierna en el reino de los demonios y dejó todo ese tipo de reprensiones en manos de Dios. Miguel el arcángel se representa en la Biblia en los textos de Daniel, Judas y Apocalipsis como un ángel guerrero que lucha en combate espiritual. La palabra arcángel significa ángel del rango más alto. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, mientras que Miguel se representa en los 3 libros como alguien que lucha, se opone o se mantiene contra espíritus malvados y principados. Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre plantea la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Miguel se nos presenta en el libro del profeta Daniel. Miguel se negó a emitir un juicio de manera presuntuosa. En su lugar, simplemente anunció la reprensión del Señor. Esta reprensión utiliza un lenguaje idéntico al que se encuentra en Zacarías 3:2, en el que el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote. A pesar de tener una gran autoridad, Miguel continúa mostrando total sumisión al Señor. Los ángeles justos tienen un rango y se someten a la autoridad. Cuando consideras cuán poderoso es Miguel, la sumisión del arcángel a Dios es aún más impresionante y maravillosa. Está claro que el acto de someterse nunca pretende despojar a una persona de su fuerza, propósito o valor. Incluso Miguel el arcángel no luchó contra el enemigo por su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor.
Miguel consideró su cargo y posición con reverencia. Lucifer había sido creado como la criatura más elevada. Antes de su caída, Satanás parece haber tenido los privilegios más significativos jamás concedidos a una criatura. Satanás pertenece a la clase de ángeles querubines, que probablemente es la clase más alta y de mayor orden, llena de sabiduría y perfecta en belleza. Las expresiones, tenías el sello de la perfección y estabas lleno de sabiduría y perfecto en belleza, indican que era el mayor de todas las criaturas. El lenguaje figurado de este verso habla de su exquisita perfección. No solo era un líder ungido, sino que también se le llamaba 2 veces un querubín protector. Esto podría referirse a su papel como guardián, escolta de honor y proclamador de la gloriosa presencia y santidad de Dios. Parece que estuvo en la misma presencia de Dios, ya que caminaba en medio de las piedras de fuego. La perfección, este término resume sus cualidades personales y morales, tenía el sello de la perfección y era perfecto en belleza. Era perfecto o irreprochable en sus caminos desde el día de su creación hasta su primer pecado. Aunque fue expulsado de su posición elevada, Satanás retuvo una gran dignidad. El pasaje indica que su influencia y poder se sintieron. Esta es una lección que tanto tú como yo debemos aprender. Muchos cristianos aún no han aprendido a someterse incluso a Dios. Tú y yo, amigo mío, somos criaturas. Él es el Creador, que nos da a ti y a mí el derecho de cuestionar cualquier cosa que haga. No me malinterpretes, todos luchamos con dudas, pero debemos reconocer que Dios es tanto el Creador como el Redentor, y es quien cuida de nosotros, pero nuestro Dios es exaltado, santo, justo y recto. Nunca comete errores. Todo lo que hace es correcto, así que tú y yo podemos confiar en Él. Pero, ¿lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad? ¿Valoramos su persona? Cuando los hombres sean llamados a rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: «Me llamaron Señor, Señor, pero no hicieron lo que les mandé. Cada uno siguió su propio camino e hizo lo que le pareció correcto a sus ojos». Esta es la imagen de la humanidad. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué ejemplo es Miguel el Arcángel para nosotros? Sea cual sea el plan de Satanás, sabemos que no puede ser bueno. Él roba, mata y destruye. Aunque sus estrategias no parecen ser sutiles, Satanás puede hacer que incluso el robo, el asesinato y la destrucción parezcan sutiles. Tiene el poder de robar la palabra de Dios del corazón de cualquiera que la oye al preguntar: ¿de veras ha dicho Dios? Ahora, según este relato, Miguel se levanta en defensa de Moisés y con celo y valentía le dice a Satanás: «El Señor te reprenda». Segunda, la guerra en el cielo. Estalla la guerra en el cielo, con Miguel y sus ángeles de un lado y el dragón y sus ángeles del otro. Esto sucede en medio de la tribulación. Apocalipsis 12:7 dice: «Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon». Apocalipsis 12:8 al 9. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón está tan completamente derrotado que pierde su posición, y él y sus secuaces son arrojados a la tierra. Sin embargo, este no es su destino final. Apocalipsis 21 al 3 dice: «Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, y lo cerró y selló sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo». Apocalipsis 20:10 dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Observa el informe de Juan sobre él. El gran dragón, esa serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña a todo el mundo. Después de esta batalla abortada, Satanás es juzgado y atormentado para siempre, junto con la bestia
y el falso profeta que fueron arrojados al lago de fuego al comienzo de los 1000 años. Apocalipsis 12:10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El anuncio continúa. Los creyentes perseguidos vencieron al maligno por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11 al 12 dice: Y vencieron al dragón por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los cielos pueden regocijarse por la partida del dragón, pero es una noticia terrible para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es seguro, y se ha propuesto derramar su furia lo más ampliamente posible. Satanás no se encuentra actualmente en el infierno, aunque seguramente se dirige allí. La forma principal en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia, y es el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, los creyentes tienen un defensor divino ante Dios llamado Jesucristo. Primera de Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Satanás, el adversario, puede buscar destruir al pueblo de Dios, pero Jesucristo es el buen pastor. Juan 10:11 dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:14 dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Luego Juan ofrece una estrategia simple que los creyentes a lo largo de las edades han empleado para superar los ataques de Satanás: cubrirse, confesar y tener valentía. En primer lugar, la cobertura del cristiano no es nada menos que la sangre de Cristo derramada por su pecado. Sin la sangre de Cristo, una persona permanece vulnerable para siempre a Satanás. En segundo lugar, la confesión del cristiano es la palabra de Dios. Recuerda que la defensa exitosa de Jesús contra las tentaciones de Satanás se debió completamente al uso de la palabra de Dios. En tercer lugar, la valentía del cristiano se demuestra amando a Jesús más que a la propia vida. No amaron sus vidas hasta la muerte. Satanás nunca duerme, ni se cansa en sus ataques repetidos contra el pueblo de Dios. Los cristianos que piensan que la guerra espiritual es un excelente tema para discutir, pero no creen que afecte sus vidas diarias, pueden ser vulnerables a la derrota espiritual. Los buenos soldados de Jesucristo saben que Satanás vaga por la tierra buscando a quien devorar. Debemos estar preparados. Primera de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón. Satanás y el diablo es arrojado a la tierra. Allí, enfurecido, Satanás se dispone a librar guerra contra aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio acerca de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, manteniéndolos firmes y siendo testigos de Él. La confrontación es un mal necesario y a nadie le gusta, pero debe hacerse para rectificar, purificar y unificar la comunidad. Sin embargo, también hay otros ángeles, y la Biblia nos habla de sus propósitos. En última instancia, los emocionantes enfrentamientos entre el arcángel Miguel y Satanás no solo encierran un valor mitológico y espiritual, sino que también contienen un mensaje intemporal de esperanza y resiliencia para cada uno de nosotros. Estas narrativas celestialmente épicas nos recuerdan que incluso cuando nos encontramos en las profundidades de la adversidad más oscura y aparentemente insuperable, siempre hay una luz que guía nuestro camino. El arcángel Miguel, como símbolo de valentía y justicia, nos demuestra que, en la lucha contra las fuerzas malignas,
la determinación y la rectitud pueden prevalecer. El choque de estos dos titanes celestiales también nos lleva a reflexionar sobre un aspecto fundamental de nuestras vidas: nuestras elecciones y actitudes. La divergencia de caminos entre Miguel y Satanás se debió a sus decisiones fundamentales. Miguel optó por la lealtad a Dios y a la justicia, mientras que Satanás, impulsado por el orgullo y la rebelión, eligió un camino de caída y oscuridad. Esto nos invita a examinar nuestras propias elecciones diarias y a considerar cómo influyen en el rumbo de nuestras vidas. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué significado tienen estos enfrentamientos entre el arcángel Miguel y Satanás en tu vida? ¿Has experimentado situaciones en las que la esperanza y la valentía les han permitido superar desafíos? Te invito a compartir tu valiosa opinión en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor y quieres seguir explorando los misterios espirituales y religiosos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento, comparte este video con ellos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, y que la luz te guíe en tu camino.